Bueno, aquí es donde toca decir buenas tardes, compañeros. Arrancamos con esta segunda temática de tema puntual de los problemas de la historia de Colombia. Bienvenidos con ustedes esta fantástica imagen millonaria por la cual hemos llorado todos, que ya en este momento estamos sin lágrimas. Se nos ha consumido todo, diría yo. Entonces, pues no sé, cojámoslo desde el año 2012 como para no llorar sobre la leche derramada. Indiquemos que ese proceso adelantado por el gobierno de lo que es el diálogo y la negociación política del doctor Juan Manuel Santos y las FARC, que proponen poner el fin al conflicto armado de esta organización y hacer una serie de reformas del Estado y de la sociedad colombiana, ¿no? Reformas a las cuales el Estado no es que le haya como colocado mucha atención. Digamos que escuchan muy amablemente, pero que funcionen. Eso también faltaría muchas situaciones. De pronto escuchan lo que es la movilización, lo que ha sido la restauración de las tierras, todas esas situaciones de conflicto de las diferentes situaciones campesinas, que esto ha constituido un proceso dinámico de estructuras, de oportunidades, que en particular relación, pues, la política nacional hizo un conjunto, hizo un alistamiento de estructura, a lo cual se le ha gastado muchísimo. Entonces, yo les voy a compartir al finalizar esta sesión, compañeros, que un resumen que va a ser como un texto no guía, no orientador, sino un texto como de apoyo simplemente al trabajo de esta situación, a una posibilidad que ha tenido el país, ¿sí? Porque esto, en medio de tanta situación, podemos decir que fue una posibilidad que hemos sufrido, hemos buscado, hemos tratado de construir una paz estable y duradera. Digamos que si revisamos los documentos como tal, en especial lo que se ha padecido, son nada más que rigores de la guerra. Entonces, para otros sectores es una problemática que tiene como hecho sorpresivo todos los interrogantes de las famosas mesas de negociación, que no se lograron colocar de acuerdo aquí en Colombia, entonces se tuvieron que ir hasta La Habana porque acá como que no encontraban en este país como que muy pequeño para poderse reunir, entonces tocaba hacerlo por fuera. Son elementos que se colocaba cada gobierno y cada titular, se abrieron nuevos cargos políticos para hacerlo. Se posibilitó entonces un proceso de negociación con enfoque de análisis de coyunturas. Entonces, se venía recogiendo un proceso que lo administró el doctor Uribe con su fuerza, con su mano dura, digámoslo así, con un elemento claro político, con unos instintos un poco más sangrientos, un poco más de la fuerza pública, un poco más de fuerzas y estrategias de contienda, en donde comprender ese fenómeno para identificar las razones de la mesa, la gran mayoría del país no entendía esto. Y digámoslo así, que no lo entienden aquellos que, primero, no han vivido ninguna situación de violencia. Por ejemplo, si no vamos muy lejos, de pronto aquí en Cartago o en el norte del Valle, pues no ha generado como tantas situaciones de violencia alrededor de una guerrilla. De pronto, no sé, los compañeros de la Argelia hayan percibido algunas cercanías. Yo sé que sí, por esos lados hay ciertas presencias. O bien, de pronto aquí en el centro o aquí en las ciudades, en los centros urbanos, pues se maquillan de civiles y son desapercibidos. Y de pronto participan de negocios, participan de narcotráfico, participan de empleo o de algunas fincas cercanas, ganaderas, en fin, en las que fraccionan un poco el poder y se mantienen entre la participación delictiva y una que está como en protesta, en donde entra el bloque de poder, unas fracciones de reorganización, con una puja de una hegemonía unidad de los partidos, en donde notamos que en medio de todo ese cambio político
y administrativo, hay una gran fusión de partidos políticos alrededor también de esta temática. Ahora me gustaría escuchar a Wilson qué percepción tiene dentro de esta situación, porque también fue un motivo por el cual se fusionaran algunos partidos políticos, hicieran alianzas con algunos candidatos, hicieran entonces algunos ajustes en sus ideas políticas, no sé, entre derechas e izquierdas, y fluyen unos nuevos para generar pues como posibilidades de participación. Es inevitable tomar lo que se llama el uribismo en aquel momento con el Centro Democrático, ¿sí? Enmarcado por un fenómeno de contexto internacional favorable de los cambios democráticos, en donde la intención era colocarle fin a la guerra interna, porque si bien dentro de este mandato del señor Uribe, lo que se manejaba, lo que se propiciaba era que a través de la fuerza, de esa imposición pues del poder como tal, la guerra interna que rodaba mucha sangre, pues recuperaron de pronto la tranquilidad del país en algunos aspectos, recuperaron algunas tierras de algunos campesinos, se propició mucho el turismo, ya que el señor Uribe pues es muy de la mano de los comerciantes, del gremio industrial, de los grandes poderosos pues del país. Entonces, son ellos los que apoyaban e indicaban que era importante tener las carreteras seguras, el poder potencializar y privilegiar que la gente salga de paseo y que propiciemos el desarrollo del país y que pues, Colombia se constituya también en un eje turístico para los extranjeros. Si bien antes había sido favorecido para esto, pues se convirtió en una gran época de violencia en el que la imagen internacional de Colombia se convertía en que Colombia era un país demasiado peligroso y mucho menos para venir a visitarlo, en el que todos los colombianos somos narcotraficantes, era una imagen que tenían en el exterior, que aquí pobreza no había, porque como la droga era tan costosa, y que si todos ayudamos a producir o a comercializar la droga, pues aquí no se veía hambre, que aquí pobres ninguno, que cómo va a ser pobre con una explotación, si en los países eran ricos por gasolina, aquí éramos ricos por cocaína o por otros elementos, por la marihuana, en fin. Entonces vienen unas preguntas que que suceden en las mesas de negociaciones. Inicialmente, pues en la mesa de diálogos de La Habana, ¿qué ha cambiado en Colombia para esos diálogos de paz para que sean considerados por el gobierno como una estrategia que permita la terminación de la guerra? Entonces, si bien hay una situación favorable ante el diálogo y el cierre del conflicto armado por parte pues, del Estado, hay factores que se mantienen todavía en la guerra porque aplanarlo de un todo es muy complicado. El día que hicieron por allí la entrega de armas, ¿quién dijo pues que entregaron todas las armas? ¿Quién dijo que se desmovilizaron todos los grupos? ¿Quién dijo que la guerrilla se acabó? Entonces, es una pregunta compleja. ¿Pueden haber entregado el país en esa mesa? ¿Podemos haber entregado muchas situaciones en ese momento? Pero era una situación muy compleja para negociar, digámoslo así, por unos cuantos nada más. Sin contar incluso con la manifestación y la voluntad de los que en realidad estaban en el monte o en las zonas de conflicto, que son los que viven una situación muy diferente a esa oligarquía que se encontraba allá en La Habana sin sufrimiento vil de ningún estilo. Entonces, muy sagazmente, eso hay que reconocerlo, en medio de su habilidad para negociar, el gobierno de Santos en su primer gobierno desarrolla lo que es el conflicto armado, un amplio acuerdo académico, digámoslo así, entre lo que se venía manejando desde Andrés Pastrana, que eso era un saludo a la bandera nada más, el primer gobierno de Álvaro Uribe, que produjo un cambio con relación a las fuerzas que yo venía comentando en ese momentico, y la insurgencia pues de las fuerzas militares. Luego viene entonces que la fuerza pública se reorganiza. En ese caso, el señor Uribe adopta como medida desde el Congreso de la República que se beneficie la guerra en cuanto a lo que son los recursos, que estamos privilegiando los dineros para la guerra que para la paz. Se dotó el ejército
de armamento, de municiones, de una cantidad de situaciones especiales para que hicieran una iniciativa de combate frente a las FARC. De allí que todos esos elementos manejados por allá en Granada Meta, en esos espacios grandes de los llanos orientales, de Putumayo, donde estaban pues unas grandes alianzas que venían complementadas por unas políticas estatales desde lo que se llamó el Plan Colombia en el año 2001 y que se reorganizaron inversiones en ese rearmamento de la fuerza pública. Detrás del combate por el narcotráfico y que venía en insurgencia con la política de seguridad del señor Uribe, que esto implicó tener una guerra abierta. Esto implicó entonces tener pues allí un dominio épico para esta situación, un dominio pues clave para la insurgencia como tal, que permitiera que esa fuerza pública después de reorganizarse pues mantenga una disposición de medidas complementarias para el control territorial y lo que es relegitimizar el Estado. Entonces es algo muy, muy complejo para la vivencia de los colombianos. Entonces no todo el mundo entendía o entendíamos esta complejidad. No sabíamos qué estaban colocando sobre la mesa. Si bien las noticias o los noticieros o los medios de comunicación pues ilustran algunas cosas, no es todo. Solo muestran las fotos, abrazados, dándose en las manos. Mejor dicho, ¿quién dijo que hubo guerra? ¿Quién dijo que hubo muertes? ¿Quién dijo que familias de desplazados, con esas sonrisas tan plenas, con esa satisfacción tan grande, con esa familiaridad que tenían pues de las personas, pues por esa razón, ¿quién no le dan un Nobel con esa gentileza? Entonces, encontramos facilidades de renovación que significó una ofensiva militar para la superioridad bélica, pues la expansión del aparato de guerra, de lo que son las fuerzas estatales, un papel muy especial de inteligencia, eso hay que reconocerlo. Cuando se quería algo en especial por parte del gobierno, conseguir un despeje en especial de una zona, lo lograban. Si se pretendía hacer un ataque especial, cuando el objetivo lo planean como con un sentido positivo, lo logran. Cuando aparecían secuestros de X o Y persona y era demasiado poderoso, encontraban y entorpecían el secuestro o el rescate era pronto, en fin. No sucedió una gran cantidad de situaciones a escondidas porque el asegurar esas redes comerciales y recuperar como la confianza de los inversionistas, de los comerciantes poderosos, hacían el despliegue sí o sí. Si era por allí una persona, un simple civil de los comunes, vivía y sufría cualquier cantidad de situaciones, pero en el caso de los poderosos, ellos no percibían esta situación desorganizada de la estructura política. Entonces, la recuperación de esa iniciativa pública es un trabajo que fue casi una década, digámoslo así, un aislamiento de insurgencia y de recuperar la presencia militar del Estado en muchos municipios del país porque habían áreas que estaban gobernadas directamente o sediadas directamente por la guerrilla. Si bien todavía hay sectores que se encuentran así en el país, algunos muy escasos, que incluso hay sectores y hay poblaciones que viven gracias a la guerrilla y conviven con ellos. Es más, casi que prefieren la guerrilla que ni siquiera otra fuerza pública. Entonces, hay muchos elementos claves para esto. ¿Qué situación viene aquí alrededor de todo esto? Vamos a hacer un análisis, compañeros, muy especial de este documento de los diálogos de paz. Es un gran resumen de unos textos muy amplios que hemos venido manejando a lo largo y a lo ancho de la prensa, de diferentes estatutos políticos, de diferentes puntos de vista.
de diferentes clases, entre sociales, que si usted lee de El Tiempo, encuentra una cara. Si lee El Espectador, encuentra otra opinión. Si usted observa Caracol y RCN, encuentra tal vez una situación muy paralela. Pero si observa o lee Noticias 1, ve algo diferente. Entonces, la gente estaba y terminó finalizando los famosos diálogos de paz todavía como en una gran ignorancia de muchas cosas, por la famosa politización, por lo que son los actores sociales, porque no tenemos unos derechos exigibles ante el Estado realmente. Van a encontrar en el documento relación bibliográfica de otros textos, que yo sé que a nivel político esto nos ayuda mucho a crecer como ciudadanos, a comprender muchas situaciones que los gobiernos administran y que no comentan, a comprender por qué somos así y tenemos tantas consecuencias y que las consecuencias son lo que todos los días vivimos. Ese bloque de poder marcado directamente pues por dos gobiernos presidenciales fuertes de mucho poder, de contar con gabinetes que exigían y que tenían entonces un amplio manejo, no tanto para el pueblo, pero sí para el gobierno, con una estrategia política clara, el beneficio de ellos como tal. En cuanto a lo que es el proyecto de la economía colombiana, todo quedaba como a largo plazo. Se demoraba para llegarnos. En un esquema, yo lo digo, muy respetuoso de la opinión pública, porque el señor Uribe contrastó con una serie de debates alrededor de su gobierno que de todo salía muy bien. Hay que reconocerle que tiene una gran facilidad para defenderse públicamente, para defenderse frente a los ataques de opinión, que, que como administrador, que como líder, es un excelente gestor. Sabía muy bien a quién presentarle la información. Y digamos en un término contemporáneo, muy bien dateado. Tiene mucha información, lo informa muy bien. Hacia donde llegaba tenía la información de ese contexto, de esa región. Entonces, le maneja a usted aún todavía los datos muy cercanos. Tiene todavía incidencias de poder en algunas regiones. Tiene todavía alianzas políticas que le deben favores. Entonces, esos favores políticos todavía le dan permanencia en algún momento de cierto poder, de cierta aparición, de cierto protagonismo, de ciertas incidencias en alianzas políticas. Entonces, son elementos claves que insurgen en nuestro mandato, que estos dos mandatos, ellos, si bien ante los medios puede no parecer muy de la mano el uno del otro, parecieran una hermandad porque consienten en unas incidencias muy claras y cada uno sabe muy bien qué es lo que pretendía. El lograr dos mandatos cada presidente, eso no es tan fácil. Lograr ser reelegidos en el mismo mandato que lograron tenerlo y romper el esquema ya para el siguiente mandato en el cual ya no iba a quedar también. Eso es de reconocer en Santos una perspectiva integral que apunta a consolidar un proyecto y se salió con la suya y se llevó el premio. No todos los presidentes cuentan con un premio Nobel y un premio Nobel de paz a cualquiera no se lo otorgan. Por un favor simple que le permitimos llevar a cabo, que no fue el gran resultado, que ese resultado le faltó, si eso era un nombre se quedó sin apellido, si era un proyecto entero quedó inconcluso, en fin, tendremos toda una vida para ser testigos de la consecuencia de todo esto. Abro por unos minutos el debate, compañeros, porque hay mucho tema para hacer. Por favor, me levantan la mano allí para la intervención porque tenemos muchos participantes. Yo sé que hay varios que están que se hablan en este caso.
Los politólogos. Buenas tardes. Les habla el presidente Santos Oro. ¿Don Néstor va por allí? Yo veo que nadie quiere hablar. ¿Por qué nadie quiere hablar de mí? Buenas tardes, queridos compatriotas. Buenas tardes. Ah, no me lo pele. No. Uy, no, ¿qué es eso? Bienvenido, Por favor, señor presidente. Juliana, ¿qué son esas palabras? Bienvenido, Por favor. señor presidente, bienvenido. Señor presidente, bienvenido. Sea usted, doctor, bienvenido a este Póngalo como está a esta ahora. charla. Pues sí. No, que empiecen nuestros amigos de la Argelia. Pero Néstor, ¿cuál es Claro, el que es temor el de hablar? político, que es el político, hágale. Y entonces, Profe, no, vea, mi punto de vista personal, o sea, yo digo que mandatarios, todos han tenido pésimos errores. De igual gobernar un país de estos con tantas ideas malas, buenas, es muy difícil. ¿Qué digo yo del proceso de paz? El proceso de paz, pues, económicamente tuvo un impacto muy grande para Colombia. En temas de justicias, pues, también dejó un vacío muy grande porque, pues, todo el mundo esperábamos que más de uno pagara por sus delitos. Pero, pues, si uno lo mira desde el punto de vista, la guerra es un negocio para mucha gente. Y vemos, pues, que de alguna forma esto trajo un beneficio, pues uno mira que la violencia de cierta forma o en la guerra que se venía, pues disminuyó un poco. Ahora en este nuevo mandato, pues vemos cómo otra vez ha vuelto a renacer, pues por el incumplimiento a esos mismos diálogos. Entonces son situaciones que cada quien como que busca su conveniencia y siempre vamos a ver lo mismo, porque pues en temas de mandatarios hay unos que, y en temas de políticos hay muchos que viven de la guerra y vemos cómo la corrupción se ha infiltrado en en todas esas instituciones de las cuales debiéramos de confiar, pues que están velando por la seguridad de nuestro país. Entonces, ¿yo qué digo? El diálogo de paz tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como lo dice usted también, los medios de información, pues nos presentan noticias, unas favorables, otras desfavorables, cada quien a su conveniencia. Sí, señor. Como dice Néstor, se fueron todos. Me dejaron solo. No, eso es un negocio muy grande. Yo pienso que eso es un negocio muy grande y es un engaño para la sociedad, para nosotros los colombianos que jueguen con nosotros de esa forma. Eso tapa muchas cosas también y eso nos hacen ver e ilusionar, pero pues yo pienso que todo está como arreglado. Pues yo ya vi que eso todo es una mentira y una farsa completa. Juliana. No sé cuáles serán los... Vea, Juliana, en el documento que les voy a compartir, que les voy a dejar en la página, en la plataforma, está como un resumen de todo el proceso. Digamos que dentro de una forma bastante neutral y con fundamento en muchos hechos colaterales. Es decir, que se trae la opinión política de un hecho de violencia por allá en septiembre del 2001, por ejemplo. Entonces lo relacionan allí con una noticia especial y lo hilan con la información que se está manejando. Conecta muy bien lo que es la parte de Álvaro Uribe de la época anterior y de sus antecesores hasta los de ahora. Aquí les voy a compartir el documento. Es este, Diálogo de Paz, Gobierno FARC y las oportunidades para la paz en Colombia. Y es un resumen por Carlos Andrés González Muñoz. Entonces, inician hablando de un elemento muy importante. Esto es una extracción, básicamente, de un libro muy grande. ¿Sí? De un libro muy grande, de muchas páginas, al cual le vamos a hacer un análisis de todas estas situaciones. Y solamente son 19 páginas sobre las cuales vamos a hacer un análisis muy especial. Solamente esta semana comentaríamos en el foro una opinión sobre ella.
Ya, una opinión muy puntual. Juliana está diciendo que eso es una farsa, que es un engaño para todos los colombianos. Esa puede ser tu opinión, así de puntual, perfecta, bien, para que me la puedas expresar ojalá en el foro. Que alguien pueda decir que esto es consecuencia de un esquema político que trae desde muchas épocas atrás. Listo. Que los políticos se tiran entre sí, pero si vamos a mirar la realidad, son consecuencia de ellos mismos. Listo. En fin, dentro de 8 días vamos a manejar una evaluación política basada en este documento. Ya se puso pesado. Listo. Ay, sí. Vamos a Querido hacer, profesor, evaluación. Facilito. Vamos a hacer una evaluación de la casa. Así de sencillo. Y durante la tutoría vamos a tener la posibilidad de desarrollar la evaluación. Quien no pueda estar directamente en línea realizándola, la puede hacer más tardecito, no hay problema. Yo la habilitaría a las 3 de la tarde. habilitamos, ¿cómo no? Señor. Tiene una estrecha cercanía. Sí, ya veo que sí. Casi que una convivencia, diría yo, y mira. Sí. Es más, si necesitan el número telefónico, por aquí lo tengo. El personal de los dos. Como para citarlos a tomar un... Oiga, profe, Señor. vea, para mí, o sea, para mí el que diga que hubiese dicho en su momento, fui muy crítico porque yo he sido muy uribista, obviamente, pues en cuanto a la ideología, más no en la manera de actuar, ¿sí? Sí. Partamos pues de esa base. Por allá cuando se armó la Constitución del 91 y que vino todo el tema de la descentralización, nuestros amigos de la guerrilla, ellos iban a desmovilizarse y hubo, por ahí hay unos apartados donde dice que ellos alcanzaron a tener unas pequeñas conversaciones, pero al ver en lo que usted comentaba ahora, que habían zonas y pueblos y todo eso que prácticamente lo dominaba la guerrilla, al descentralizarse el mando sobre el territorio nacional, ¿qué quiere decir? Que las elecciones de alcaldes y gobernadores fueron por decisión popular. Entonces nuestros amigos, los dueños de los territorios, lo que hacían eran poner alcaldes y quitar alcaldes. Entonces, esto fue uno de los motivos, según las consultas que yo he hecho, por los cuales las FARC no se desmovilizaron en ese entonces, cuando la Constitución del 91, que sí se desmovilizaron los otros grupos. Ese fue uno de esos motivos. Primero eso, o sea, yo no me voy a desmovilizar sabiendo que yo estoy bien y que yo tengo poder. Eso es uno. Cuando vino el gobierno de Álvaro Uribe, ellos obviamente tuvieron unos golpes muy bravos. O sea, esa muerte de Reyes para ellos fue mortal. Fue muy brava para ellos, inclusive el mismo ministro de Defensa era Santos. Entonces ahí fue donde entrado Santos, a pesar de que él, entre comillas, fue el artífice de esa baja, por decirlo así, en cabeza de él, iniciaron los diálogos de paz, pero porque ya estaban muy, muy mermados la capacidad de fuego y de combate de las FARC cuando terminó el gobierno de Uribe. Eso no es un secreto para nadie, estaba reducida casi que a su 50%. Entonces, digamos, para ellos en su momento sí fue negocio. ¿Dónde estuvo el error? Para mí, el error estuvo, y yo lo comparo contra la desmovilización de Sendero Luminoso en el Perú, en la impunidad y en que desde un principio no se les planteó a ellos, o sea, para mí a ellos se les debería de seguir dando garrote, pero no. ¿Qué hizo Santos? Él frenó los operativos, no,
sigamos negociando en medio del conflicto, pero sigamos dándonos. ¿Sí me entiende? Para mí debe haber sido así. Seguirlos mermando para poder que ellos no pidieran tanto. O sea, que vieran que las alternativas que les daba el gobierno eran lo mejor, porque o si no iban a acabar extintos. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces, así como hicieron con este, ¿cómo era que llamaba el de Sendero Luminoso? Guzmán, Abimael Guzmán, no me acuerdo cómo me llamaba, de Pisco. ¿Y qué pasó? Mire que eso fue un éxito, la extinción del Sendero Luminoso en Perú terminó siendo un éxito, pero pues porque se les atacó por los dos frentes. O sea, se les mermó militarmente y se les llamó al diálogo, pero en medio del conflicto. Donde eso hubiera sido así, quizás en este momento no hubieran tantas incidencias. Listo, son modos de ver las situaciones también, ¿no? Totalmente de porque acuerdo con él. de todas maneras, para mí hay unos grados de impunidad muy altos, y si no, mire estos piscos ya otra vez delinquiendo y todas esas vainas, o sea, sí, no sé. Yo pienso que fue como un retroceso, como que se volvió otra vez todo. Como que Santos permitió otra vez que volvieran a tomar como fuerza, que volvieran a hacer de las suyas. Sí, señorita, correcto. Digamos que al momento de cerrar su mandato, yo me voy, aquí los dejo. Muchas gracias por los premios. Hasta luego. Sí, él iba por su propio bien, o sea, bienestar, él solo pensó como en necesito el premio y ya, ¿qué me Sí. importa el resto? A nivel internacional es un rey. Es un rey y también no sé si sea o más o menos inteligente que Uribe, pero se salió con la suya. Uribe no tiene tantos premios y este se llevó el Nobel. Es que eso sí tiene pues no digamos que una indignación al país, pero ¿cómo es que se nos lleva un Nobel pues con un trabajo que quedó a medias? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿Ah? Bueno, compañero, entonces voy a hacer cierre lo siguiente. No sé si de pronto los otros chicos por acá, Diana o Leslie, Camilo, Julián. Qué pena con ustedes. Totalmente, cómo no. Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, entonces, para esta actividad solamente les voy a dejar que participen en el foro. Me tienen abandonado el foro, compañeros. Mucho cuidado. Profe, ¿cómo así? Yo Profe, yo busqué el foro y también. yo no vi. No, pues por Profe, eso. yo el único foro que vi es uno que tiene la fecha de hoy, entonces yo supuse que había que hacerlo después de esta clase. Bueno, entonces, Sí, profe, yo también he participado en los foros. pero unos poquitos. No hay que me tienen escaso. Ah, 4 o 5 nada más y yo aquí en la lista veo 12. Entonces, como está manejado el foro, maravilloso. Como ve la situación, muy chévere. Es más, les muestro el foro. Aquí lo tengo al lado. Entonces, Qué vergüenza, por favor. este inicial es de las recetas, ¿sí? Aquí tengo por acá Julián, por acá Diana. Y después yo corro por acá para que usted pueda ver por otro lado. Entonces, ¿el de las qué? el de la receta. ¿Cuál es la receta? ¿Quién tiene la receta? ¿O cuál es la fórmula? ¿Quién tiene la fórmula? Creo que este es el que tiene fecha de hoy. Yo creo que Sí, profe, porque eso yo no lo había visto, pues no. Esta semanita. Bueno, entonces me aportan por favor a ese y me aportan después de hacer lectura a este documento. Se sientan bien en la paz de sus hogares, con algún líquido refrescante para que puedan digerir muy bien esta información. Esto no es sino como volver a ver un poquito las noticias, simplemente con un fundamento documental. Vamos a hacer análisis a este documento. Va a ser pues como nuestro referente, como les dije, está contado en términos neutrales, no está inclinado ni para uno ni para otro, no lleva aplausos para nadie, ¿no? Está en términos muy, muy elocuentes de la situación del país, pues como se vivió en un referente muy neutral. Compañeros, hay otra situación que les voy a comentar. Bueno, también dentro de 8 días tendremos
evaluación de los problemas de la historia de Colombia. ¿Listo? Aquí voy a terminar la grabación.